Buenas tardes, mi nombre es Jessica Cabrera, soy del Instituto Universitario Sucre. Estoy cursando el tercer semestre de contabilidad. Hoy les hablaré sobre la naturaleza y ámbito de la microeconomía. Para ello comenzaré dando una breve descripción de economía. Economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran o manejan los recursos escasos para satisfacer ciertas necesidades. ¿Y qué es la microeconomía? La microeconomía es el comportamiento y las relaciones que tienen los agentes económicos individuales para satisfacer sus necesidades a través de los mercados, ya que estos interactúan con la oferta y la demanda de los bienes y servicios. Una diferencia de la microeconomía con la macroeconomía es que la microeconomía estudia variables individuales, mientras que la macroeconomía, que es otra rama de la economía, estudia las variables agregadas. Todas las personas tienen necesidades que cubrir, como por ejemplo alimentación, vestimenta, medicinas, viviendas, y para ello hay muchos factores que influyen en esta capacidad de adquirir recursos para satisfacer dichas necesidades, como por ejemplo un trabajo o la materia prima para la producción de un bien o un capital para la inversión de un negocio. El equilibrio y óptima distribución de estos recursos es materia de microeconomía. Un ejemplo de microeconomía puede ser la deuda de una empresa, el gasto de una empresa, el consumo de un hogar, el salario de un trabajador, las preferencias de un consumidor, también están los gustos de un consumidor, entre otros. Ahora bien, ¿qué son bienes y servicios? Son objetos en torno a los cuales giran la actividad económica y consiste en la producción e intercambio de mercancías para cubrir las necesidades del individuo y que tienen un valor económico determinado, que nos permite saber que la mercancía es un bien capaz de satisfacer una demanda. Esta mercancía es de carácter comerciable, que quiere decir que lo podemos vender o comprar en el mercado. Las mercancías, por ejemplo, son los electrodomésticos, la alimentación, los dispositivos electrónicos, vehículos, ropa. Y las características de la mercancía es que la mercancía es comerciable, la mercancía cubre una necesidad. Para la fabricación de una mercancía conlleva un costo por el que utilizamos productos como la materia prima, necesitamos de mano de obra, también la publicidad, en dónde y en qué transportarlos y otros costos relacionados con la producción de esta mercancía. ¿Para qué? Para obtener ganancias. Tenemos tipos de mercancías, como por ejemplo la materia prima, que es un tipo de mercancía, que esta materia prima son materiales extraídos de la naturaleza, como por ejemplo la madera, el algodón, la lana, el petróleo, el azúcar. También tenemos como tipo de mercancía un bien indeterminado, intermedio. ¿Qué quiere decir? Que estos productos son pasados por un primer proceso industrial, pero no quiere decir que ya puede ser comercializado, como por ejemplo en la madera. La madera es la materia prima, pasa por un primer proceso industrial y se convierte en tablón. Para que nosotros tengamos un producto final, necesitamos de que este tablón
pase por otro proceso industrial para que sea transformado en muebles de madera como camas, sillas, etcétera. También tenemos como tipo de mercancías el producto terminado. Como su nombre mismo lo dice, se refiere a los bienes cuyo proceso ya se ha finalizado, como por ejemplo el queso llegó a su producto final a través de la materia prima que es la leche. También tenemos la mercancía perecedera y la mercancía no perecedera. La mercancía perecedera es que son productos que tienen una vida útil limitada y que son susceptibles al deterioro de condiciones ambientales, como por ejemplo la alimentación, como las frutas, las verduras, la carne, alimentos procesados, los productos lácteos, también incluidos los productos médicos, a cambio de que de la mercancía no perecedera, que son productos que no se deterioran con el pasar de tiempo o ante ciertas condiciones ambientales, como por ejemplo los alimentos enlatados como el atún, la salsa de tomate, las legumbres, los alimentos envasados como el arroz, el yogur, los frutos secos o otros alimentos en polvo como la leche, el café o la harina. También existe la mercancía peligrosa, que son objetos o sustancias de alta peligrosidad y que requieren ser manipulados con especial cuidado. Tenemos la mercancía frágil, que alude a la mercancía que es vulnerable a golpes o a caídas, que esta puede ser un vidrio, objetos de porcelana o objetos de colección de alto valor. Y por último tenemos la mercancía voluminosa, que son cargas con grandes dimensiones por su tamaño. Requieren una especial manipulación, como por ejemplo las piezas de transporte de gran magnitud, como aviones, barcos y ferrocarriles, o maquinaria industrial también. Les hablaré también de los servicios. Los servicios se los consideran como intangibles, que no se los puede tocar, como por ejemplo el servicio de un contador, un seguro médico, marcas, patentes también incluyen aquí. Todos estos tipos de servicios, de bienes o mercancías conllevan a asociarles con un precio. Por ejemplo, si nosotros queremos el intercambio de una mercancía, necesitamos un valor numerario. Los precios son efectivamente tasas de intercambio de interés. También existe otro tipo de precio que no implica un valor numerario. Esto quiere decir que no necesariamente necesitamos intercambiar una mercancía por dinero, sino que también podemos intercambiarle por algo virtual o por las monedas que ahora hay, las Bitcoin. También existen los mercados involucrados en la microeconomía. Los mercados existe es cuando hay dos o más personas preparados para iniciar una negociación de intercambio, sin tener en cuenta el tiempo y el lugar. Existen dos tipos de mercados. El mercado al contado, que es aquel que la negociación de todos los términos de una compra y venta y el propio intercambio tiene lugar en el mismo espacio de tiempo, en el mismo momento y son de cumplimiento inmediato, como por ejemplo la compra de un terreno o la compra de un carro de segunda mano. Los mercados futuros es el otro tipo de mercado
y consiste en la realización de contratos de compra y venta de ciertas materias en una fecha futura, pactado en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Ejemplo, los productos agrícolas, cuando pactan por la cosecha que se va a dar en el futuro de ciertos alimentos. Al analizar se puede considerar tres etapas. En primer lugar, la economía temporal, que podría considerarse una economía existente por un único periodo de tiempo. La segunda sería la economía intertemporal. Se le considera esta como una economía en la que existen más de un periodo con información perfecta de todos los hechos más relevantes sobre el futuro. Y después tenemos la información incompleta sobre los datos relacionados con el futuro. Les hablaré un poco más sobre los agentes económicos individuales, que también son conocidos como consumidores o como tomadores de decisión. Se los clasifican en consumidores o empresas. Se considera un consumidor a toda empresa que actúa de forma ajena a su actividad comercial, como por ejemplo un jefe de familia que hace compras para su hogar. A las empresas también se las considera como un individuo que toma decisiones, las cuales se refiere a la producción de mercancías, combinado con los factores productivos mediante métodos o procesos tecnológicos. Para poder diferenciar mejor entre consumidores y empresas, nos fijamos en la actividad económica. Los consumidores compran y venden mercancías para su consumo, mientras que las empresas compran factores de producción y producen mercancías con la intención de venderlos. La clasificación del conjunto de los agentes económicos individuales refleja la distinción conceptual básica entre las actividades de producción y de consumo. Por ejemplo, el agente decisor que controla una empresa es un individuo llamado empresario. Entonces, dicho individuo también será un consumidor, además de un productor. Esto conducirá a una visión de que una economía formada por consumidores. El principio de racionalidad se suele expresar como el principio de que el individuo toma la mejor decisión dentro del conjunto de decisiones posibles. El conjunto de posibilidades que enfrenta el individuo depende de las restricciones existentes o de las variables, de las alternativas viables, que pueden afectar tanto qué decisión puede tomar como cuáles son las consecuencias de esas decisiones, por las cuales se toma en consideración lo siguiente. 1. El agente que adopta la decisión tiene en cuenta todas las alternativas viables, rechazando cualquiera que no sea. 2. Toma una consideración tanto la información directa disponible como la que merece la pena recabar, con el fin de valorar las consecuencias derivadas de elegir cada una de las diferentes alternativas. 3. A la luz de los resultados, clasifica las alternativas en orden de preferencia, satisfaciendo este orden ciertas asunciones de complejidad y consistencia. Y la cuarta y última es que elige la alternativa más valorada. En las empresas, por ejemplo, elegir entre dos alternativas posibles de inversión o entre dos productos que comprar, elegir cuál es la más económica o la de mejor calidad. En los consumidores o en la familia, por ejemplo, el jefe de hogar debe de elegir a qué mercado ir, qué productos comprar, qué ofertas recibir y cuáles son los precios más económicos.
Para esto necesitamos un método de análisis que se fundamenta con la metodología del equilibrio. ¿Qué quiero decir? Un sistema de agentes económicos que puede ser un mercado individual o una economía completa. Está el equilibrio cuando se cumplen dos supuestos pasos. Los decisores individuales no desean cambiar sus decisiones ya planeadas, o los planes de estos agentes decisores son consistentes o compatibles y pueden llevarse a cabo. La transparencia del método del equilibrio proporciona un principio de solución una vez definido las fuerzas que actúan en un cierto sistema económico, por lo cual nos haremos las siguientes preguntas. ¿Posee realmente el sistema un estado de equilibrio? ¿Tenderá a converger hacia él? Una vez que analicemos estos puntos, es importante tener implicaciones y propiedades diferentes para conocer en qué condiciones existirá un único estado de equilibrio para un determinado sistema. El marco económico y social, que la política económica puede definirse como el conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. Define los criterios generales que sustentan, de acuerdo a las estrategias generales de desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público, a las empresas públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la capacitación y a la producción. Todo ello pretende crear las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de las políticas sociales, las políticas sectoriales y las políticas regionales. ¿Qué es política social? Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las etapas de las sociedades con la mayor equidad. Gracias por su comprensión. Espero que les haya servido lo explicado. Muchísimas gracias.